comenzar. ¿Listo? Buenos días a todos. Seguimos con la etapa de lo que es el adulto mayor. Ya vimos un poquito sobre la recreación, sobre el ocio y el tiempo libre, ¿no es cierto? Que en este caso el ocio y el tiempo libre estaría inmerso en el mismo tema. ¿Listo? Entonces, comencemos un poquito. El adulto mayor. ¿Listo? Vamos a ver el adulto mayor. Vamos a ver los siguientes parámetros. Profe, buenas tardes o buenos días. Hágame un favor, ya. Dígame. Revise su WhatsApp, porfa, ya. Ya ya le revisé, ya estoy con el teléfono apagado. Denme 5 segundos, chicos. Déjenme conectar el teléfono para que yo poderles ayudar si mandan un mensajito, ¿ya? Ya denme un segundo, chicos. Y entonces... Ok. Ya le reviso, ya denme un segundito que se me cargue. Si es que alguien mandó un mensajito igual, ya les veo por allí. Listo, entonces... el adulto mayor. Listo, conceptos importantes del adulto mayor. El adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años de edad. También pueden ser llamadas de la tercera edad. ¿Listo? Generalmente con el tiempo se ha ido cada vez más aumentando, si se puede decir, la edad sobre el concepto del adulto mayor. ¿Listo? Y hoy tenemos que desde los 5 años se toma el término de adulto mayor. ¿Listo? Por eso pregunté algo en la clase anterior, que desde qué edad pensábamos nosotros que se comenzaba a envejecer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Desde qué edad? Sí se recuerdan, ¿no? 40 años. Desde los 40 años ya comenzamos una mayor, podríamos decir, apreciación de lo que hay una declinación, ¿no? Del cuerpo, va envejeciendo con más notoriedad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico, cambios de orden natural, social, relaciones interpersonales, ¿sí? Psicológico, experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida. Sí, entonces tenemos que el primer concepto para saber sobre el adulto mayor es que se lo conlleva desde el más mayor de los 65 años, ¿sí? Que tiene ciertos rasgos biológicos, sociales y psicológicos. Sí, las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto a sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? ¿Quién me puede sintetizar estas palabras? Lea un poquito y el que desee compartirnos su idea, bienvenido. ¿Cuál sería la pregunta, profe? Disculpe. La pregunta es, nos dice que las personas adultos mayores son sujetos de derecho, sí, son socialmente activos
con garantías y responsabilidades respecto a sí mismas. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Profe, Javier Mera le saluda. Bueno, yo estuve leyendo por ahí un poquito. Una de las garantías que tiene que darle el Estado a las personas mayores de edad, por ejemplo, es del 50% del cobro del pasaje, el 50% en un evento público organizado por ciertos estamentos jurídicos, y bueno, más o menos es un balance de lo que le puedo comentar en base a su pregunta. Perfecto. ¿Quién más nos puede aportar más? Porque dice que el adulto mayor es sujeto de derecho, porque parece que el adulto mayor ya no fuera ni siquiera una persona, fuera algo que ya se debe terminar rápido mejor. Listo, le tratan como un objeto. ¿Qué dice usted? Tienen derecho a una vida libre, tienen derecho a una vida, a una vejez. ¿Se fue la palabra? Digna. Una vida digna, profe. Perfecto. Usted ha visto que, y bueno, muchos han debería comprobado que hay abuelitos que no tienen dónde vivir, que van y los hijos y le dejan en un lugar y ya no le van ni a visitar. Sí. Ustedes saben que legalmente, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un hijo, cuando uno se divorcia, ¿qué le demandan primero a uno, o al padre o a la madre que no tiene los hijos? ¿Qué tiene el muchacho por derecho? Los alimentos, ¿no es cierto? Es lo primero que se pide para el muchacho, ¿no es cierto? ¿Y ustedes sabían que también tiene el mismo derecho el adulto de la tercera edad? ¿Sabía que él puede demandar alimentos a sus hijos? ¿No? Pues sí. El adulto mayor tiene todo el derecho de demandar alimento a sus hijos si él no puede mantenerse por sí solo. Porque es una persona vulnerable. Sí. Entonces, hoy en día el Estado es triste porque los hijos, con pagarle una pensión o no pagarle, ir a visitarle una vez a la semana y regalarle $10, ya hicieron mucho con esa persona del adulto mayor. Entonces, sí, hay que nosotros no solo como entrenadores y personas que queremos aplicar de alguna manera la recreación, sí, debemos también guiar a esas personas, sí, y a las instituciones que se haga cumplir esos derechos, no solo con unos, sino con todo el mundo. Sí, y mucho más con las personas de la tercera edad, que ellos están en una edad en donde ya su vida está próxima a terminarse. ¿Listo? También nos dice que son garantías, ¿no es cierto? Mire, responsabilidad respecto de sí mismas, su familia y su sociedad. Quiere decir que él tiene derecho como persona, también su familia tiene un deber con esa persona y también la sociedad tiene un deber con esa persona. Sí, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. También con los jóvenes. Sí, el joven a veces pierde el respeto o pierde el concepto de que una persona adulta también tiene mucha experiencia. Sí, aunque se dice que no todas las personas adultas son un libro de conocimiento, sí puede ser, pero sí son un libro abierto de experiencias y de vivencias, sí, y eso nos va a servir mucho tanto a la gente que estamos aquí como mucho más a los jóvenes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito. Aquí tenemos que el grupo de población mayor no es un grupo homogéneo. Eso también tenemos que nosotros ir analizando, ¿sí? No es un grupo homogéneo. Cada persona, en función de las experiencias vitales, desarrollado procesos cognitivos. Sí, cada persona, en función de las experiencias vitales, desarrolla procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, en función de las experiencias vitales, desarrolla procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen diferente manera de pensar la parte cognitiva. Ya. Tienen ideas diferentes. Ya, perfecto.
Diana Álvarez, muy buenos días. ¿Qué más podemos decir de esto que dice que cada persona en función de las experiencias vitales desarrolla procesos cognitivos? O sea que, profe, dependiendo su experiencia y como cada persona pensamos y actuamos de diferentes maneras, entonces cada persona tiene una manera, una perspectiva de ver la vida y según sus experiencias, pues también tiene la madurez suficiente. Eso, perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser como entrenadores y como recreadores, saber que la vida depende de dónde cada persona vive y de pronto hasta de qué región es, ¿no es cierto? Y debemos tratar de, en base a eso, plantear las actividades y las ayudas hacia las personas de la tercera edad, no hacer una actividad englobada como que todos fueran por igual. Entonces, siempre vamos a insistir en eso, de que cada persona tiene un proceso diferente y cognitivo, o sea, de ver las cosas como dijo la señorita Diana, para ver la vida, ¿no? Destrezas o sensibilidades específicas. Por tanto, no todos los individuos envejecen de la misma manera. Además, la etapa de la vejez supone actualmente una tercera parte de la vida de una persona. Por tanto, es lógico que su necesidad vayan cambiando, ¿sí? De toda la vida que tenemos, una tercera parte es la vejez. Sí, ya es una tercera parte, no es un pedazo pequeño, no, es la tercera parte de nuestra vida. Y para vivir bien esa tercera parte de esa vida, tenemos que tener siempre en cuenta los parámetros, ¿sí? La vejez. Bueno, ya habíamos visto el video de la vejez, vamos a pasarlo, vamos a ir pasándolo. Perfecto. El envejecimiento. El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco y irreversible. Inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte. Como todo proceso, este afecta a diferentes aspectos. Primero, un cambio fisiológico. Las células envejecen, cambia la estructura corporal, se pierde elasticidad e hidratación en la piel y aparecen arrugas, ¿sí? Un cambio en la salud. Aumenta la prevalencia de enfermedades, movilidad y mortalidad. Cambios nutricionales. Las necesidades metabólicas ya no son las mismas y por tanto la alimentación debe ser más específica. Cambios en la eliminación. Tiene consecuencias psíquicas, sociales y muy importantes para el anciano. También vamos a ver que con el paso de los años se va produciendo un deterioro de la capacidad del organismo para la regeneración de las células. Sí, con el paso de los años se va produciendo un deterioro de las capacidades del organismo para la regeneración de las células. Los cambios que se producen en el organismo por el envejecimiento son similares a las lesiones que ocurren en las patologías. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, déjeme ver si pregunto a los compañeros también. A ver, Enrique Chiriboga, ¿qué nos quiere decir esta parte que con los pasos de los años se deterioran las células y que ocurren envejecimientos que son similares a las lesiones o que ocurren en las patologías? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por eso? Con el paso de los tiempos nada perdura, todo tiene un final. Ya, también podemos decir que
nosotros nos vamos a dar cuenta que hay personas de la tercera edad que dicen, profe, me duelen los huesos, profe, me duele la cintura, profe, tengo escalofríos, que podría parecer síntomas de enfermedades, o sea, patologías, o podría parecer síntomas como lesiones, pero que en realidad lo que son es procesos naturales de envejecimiento y que, bueno, eso ya lo tendrán que determinar los geriatras, sí, o los médicos encargados de cuidar la salud de los adultos de la tercera edad, pero uno siempre, como parte de esa integración con el adulto mayor, debe ir tomando en cuenta y ver si es que el adulto mayor o está enfermito, o está enfermo, o realmente ya es parte de lo normal. ¿Listo? Y tratar de que él vaya también aceptando eso, ¿sí? Y vaya sobrellevándolo, ¿sí? Y que no piense que en muchos de los casos está enfermo, sino que es un proceso natural. En el envejecimiento no se produce una pérdida neuronal. Ojo, en el envejecimiento no se produce una pérdida neuronal. Una disminución del volumen cerebral, una disminución de las sustancias blancas de la corteza cerebral frontal y del cuerpo estriado. Y todo ello debido a la muerte celular y hubo atrofia celular. ¿Listo? Quiere decir que con el envejecimiento ya vimos, sí, o vamos a ver, que generalmente el cerebro va perdiendo sus capacidades, va disminuyendo su tamaño, ¿sí? Y esto va a afectar a la función cognitiva y cerebral del adulto mayor. En el envejecimiento se produce no tanto la muerte celular, sino la disminución del tamaño de las mismas. O sea, no es que mueren más células, sino que se vuelven más pequeñas. Y un declinar de la sinapsis. ¿Qué decíamos que era la sinapsis? Ustedes me habían respondido bien la semana anterior. Julio Ojeda, buenos días. ¿Qué es la sinapsis? La comunicación entre células. La comunicación entre las células. Entonces hay una declinación, más que pérdida de células, una comunicación entre ellas, ¿sí? Entonces por eso, dígame. Son conexión de las neuronas. La conexión de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, no es que el adulto mayor es necio, no es que el adulto mayor no quiere atender, no. Hay una conexión menor de las neuronas, sí. Hay una respuesta más lenta, por decirlo así, sí. Entonces uno tiene que, en este caso, ¿qué podríamos hacer, Marcelo, en este caso, si notamos esta pequeña declinación de la parte de la sinapsis? ¿Qué podríamos hacer? En la parte cognitiva podríamos trabajar juegos recreativos, se podría trabajar una lectura, algo que ellos sea recreativo y sea beneficioso. En este caso, sería un juego eso también de rompecabezas. Perfecto, ¿no es cierto? Tenemos que estimular que la parte cognitiva, las neuronas hagan más ejercicio, hagan más trabajo, sí. Por eso es que con el adulto mayor no es solo de hacer, siempre pensamos en recreación en la parte física, sí. Nosotros sabemos que con los niños no hay problema porque sus neuronas y su sinapsis están haciendo, ellos están en el pleno desarrollo, tienen una conexión increíble entre célula y célula, entre neuronas. Pero ya vemos que en el adulto mayor hay una declinación de la sinapsis y no podemos enfocarnos solo en la parte física porque somos entrenadores. Tenemos que ir viendo todo esto, porque la parte cognitiva también será una parte de la parte física, por redundar. ¿Se le deberá incluir en la parte física? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. ¿Ya?
¿Qué dices tú? A ver, déjeme ver, señor Daniel Romero, buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Será también o que lo haga otra persona? O sea encargado otra persona de hacer esto. Nosotros solo de la parte física. ¿Qué opinarían ustedes? Preguntó, profe, perdón. Dígame. Preguntó Sí. algo, profe. No se escucha. ¿No se escucha ahí? Diga, ya. Es que acredita un poquito. Ya, dígame, profe. Ya, digo, le preguntaba al señor Daniel Romero, muy buenos días, ¿qué pensaba él si deberíamos nosotros ser inmersos de estas actividades en el adulto mayor, de hacer actividades cognitivas, o mejor nosotros deberíamos enfocarnos en la parte deportiva y que otra persona sea la encargada de la parte cognitiva? ¿Qué dirían? De hecho, profe, es una entrada. A ver, yo lo he hecho. De pronto, se hace como una introducción, como un acercamiento. Yo lo he hecho como una recreación lúdica, o sea, como una recreación para que se desarrollen actividades cognitivas. Por ejemplo, yo les pregunto el nombre y cada uno va repitiendo el nombre hasta cuando se acuerda. Entonces ellos, mediante ese recordatorio de los nombres de los compañeros que están al lado, entonces ellos primero se van riendo, segundo se van, no me acuerdo, otros sí se acuerdan. Entonces, siempre como yo, la cantidad que se acuerdan las personas, 3, 4 personas se acuerdan, de pronto 5 personas se acuerdan cuántos nombres más, y así, profesor, bueno, yo he hecho como una entrada, como una introducción, como abrir el trabajo para ellos. Así se van despejando también y van desarrollando también sus capacidades cognitivas. No desarrollando, porque de todas maneras no se va a mantener por lo menos. Perfecto. Profe, muy buenos días. Daniel Romero le saluda. Muy buenos días. Para mi forma de pensar, yo pienso que sí se debe realizar actividades cognitivas a un adulto mayor, porque un adulto mayor como que vuelve a pasar la etapa de un niño. Ajá, él encuentra hasta en mínimas formas, en mínimas cosas, él se va a recrear, en mínimas actividades, es como dice, hasta con los nietos, él se distrae y se recrea. Entonces yo, para mi criterio, sí es bueno de realizarles actividades cognitivas a un adulto mayor, según mi criterio, profe. Perfecto. ¿Por qué yo les pongo esto? Porque en algún momento, cuando yo trabajé en el municipio, ¿no? El municipio es grande, tenía el ministerio de la dirección de deportes, estaba ahí alineada con el patronato y todo. Y a veces o nos dirigían o nos limitaban. Usted va a hacer bailoterapia porque va a haber otra niña que va a hacer actividades lúdicas, sí, para la parte cognitiva. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces, como dice Marcelo, el profe Marcelo, que uno es como para romper el hielo con el adulto mayor. Uno hace actividades cognitivas y rompe el hielo y ese adulto mayor acepta las actividades que uno hace. Cuando uno va de una forma, por decirla fría, ¿sí? En donde doy mi clase, ya viene otro a hacerles jugar, entonces el adulto mayor, también como decía nuestro compañero, se vuelve como un niño. Y lo que quiere es que se le tome en cuenta y se le valore como persona, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta siempre esas actividades donde ustedes, si pueden incluirse más en esta parte del desarrollo cognitivo, motricidad fina. Yo sé que nosotros no hacemos muchos papelitos, ni hacemos origami, ni cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero apréndalo, porque eso le va a dar una experiencia y le va a ayudar a que ese adulto mayor, cuando usted le quiera hacer alguna actividad, él lo va a aceptar. Él va a ser receptivo. Sí, entonces, ese era un pequeño consejo que yo iba más o menos a enfocarles, ¿no? Bueno, en el envejecimiento se produce una pérdida neuronal, una disminución del volumen cerebral, sí, una disminución de las sustancias blancas. ¿Listo? Bueno, estábamos ahí. En el envejecimiento se produce no tanto la muerte celular, sino la falta del conocimiento, de la conexión de las neuronas. Sí, aquí tenemos un poquito de los cambios morfológicos, ¿sí?
y el cambio funcional que se produce. Bueno, aquí hay unas partes médicas que en realidad no tenemos por qué conocerlas, pero nos van a guiar un poquito, ¿no? Un poquito para ir nosotros también evaluando a la persona de la tercera edad, a ese amigo de la tercera edad, ¿sí? Entonces dice que en los cambios morfológicos en la parte cardiovascular, sí, tiene un aumento de la matriz matriz colágena en túnica media, pérdida de fibras elásticas. Bueno, eso de túnica media no entiendo yo porque son términos médicos, pero sí puedo más o menos darme cuenta de que tiene pérdidas de fibras elásticas, o sea, su corazón ya no va a ser tan flexible como el de un joven, por eso es que se cansan más rápido. Sí, tienen hipertrofias cardíacas, engrosamiento de las arterias, disminución cardiomiocitos y aumento de la matriz extracelular. Bueno, ¿cuáles son más o menos las afecciones? Rigidez vascular y cardíaca. Se vuelve el corazón más rígido. Por eso hay que también tener cuidado con las actividades físicas que uno realice, ¿no? Tienen que ser moderadas. Deben ser bajas y moderadas, nunca altas. Bajas y moderadas. Mayor difusión endotelial. Sí, bueno, también tenemos que saber que hay abuelitos atletas, ¿no? Abuelitos que han sido corredores, atletas. Yo tenía un señor de unos 70 años que había sido militar, 75 creo, y caminaba como 5 o 8 kilómetros diarios. Sí, ese hombre no parecía de eso, ese hombre parecía de unos 50 años, era fuertísimo. Sí, pero son excepciones, ¿no? Son excepciones, eso uno tiene que saber. No vamos siempre a pensar que porque una persona tiene una excepción, vamos a tratar a todo el mundo por igual. Tenemos un volumen explosivo, sí, expulsivo conservado, mayor riesgo de arritmias, sí, mayor riesgo de que el corazón no lata con una misma frecuencia, sí. Entonces también tenemos que tener cuidado de eso. En los cambios morfológicos en los riñones, adelgazamiento de la corteza renal, esclerosis arterial, glomerulares, engrosamiento membrana basal glomerular. ¿Listo? Menos capacidad para concentrar orina. Sí. Menos niveles renina y aldosterona y menor hidroxilación vitamina D. O sea, menor hidroxilación de vitamina D. Sí, o sea, menor sintetización de la vitamina D. ¿Para qué nos sirve la vitamina D? ¿Ya recibieron nutrición? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, profe. Sí, Ya. sí, bien. La vitamina D, un jalón de orejas, a ver. Creo que era para la piel. Profe, yo Dígame. le contesto. Es para fortalecer los huesos. Perfecto. Quiere decir que el adulto mayor va a sintetizar menos vitamina D y esto va a hacer que los huesos absorban menos calcio. Sí, recuerden que ahí viene el calcibón D, ¿se han oído de esa propaganda, calcibón D? El calcio tiene que, la vitamina D ayuda a absorber el calcio. Si nosotros no tenemos una buena sintetización de la vitamina D, el adulto mayor va a tener menos probabilidades de absorber el calcio y por consecuencia osteoporosis, osteopenias, ¿sí? Entonces, ya sabemos que va a ser más complicado y debemos buscar la manera, mediante las actividades físicas, estimular esta absorción, ¿no? Menor masa cerebral en la parte nerviosa central, aumento de líquido cefalorraquídeo, o sea, el cerebro está dentro de un líquido, ¿no? Sí saben ustedes de eso, ¿no? Que el cerebro no está como el hígado recubierto de grasa, sino está flotando en una cantidad de líquido, de líquidos
Perdón, dígame, Marcelo. Líquido encefálico, profe. Claro, líquido encefálico, ¿cierto? Profe, Dígame. buenas tardes, disculpe que lo interrumpa, profe. Lo que pasa es que me voy a ausentar porque me siento algo mal en salud y quería pedirle permiso para poderme ausentar de la clase. No hay problema, cúrese rápido mejor. ¿Listo? Vaya al Ya, médico. profe, gracias. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Aumento líquido cefalorraquídeo, menor a el tamaño del cerebro y se aumenta la cantidad de líquido. Mínima pérdida neuronal, cambios no generalizados en la arborización de las neuronas. O sea, las neuronas no es que sufren disminución, sino, ya saben, se vuelven más lentas en su comunicación. ¿Listo? ¿Qué afecta esto? Menor focalización de actividades neuronales, menor velocidad de procedimientos, movimientos más lentos, menor reacción, menor equilibrio, disminución de memoria de trabajo, menor destreza motora. Sí, ¿qué capacidades coordinativas se afectarán con el adulto mayor? Coordinativas, verán qué les digo. A Talía Palacios, buenos días. ¿Qué capacidades coordinativas crees que tú se afecten en el adulto mayor? Más visibles. El equilibrio puede ser. Perfecto. Vamos a ver, Andachi Rivadeneira, buenos días. ¿Qué otra capacidad coordinativa? Cuando le pone a hacer, cuando le pondría a hacer alguna actividad, ¿no? Como diríamos, a armar rompecabezas, ¿no? La coordinación viene, a veces ellos vienen a ver, no viene a verle viene a ver la estructura de la pieza, no viene a ver casi lo que viene a ser la coordinación, sino que viene a evaluar lo que es el conocimiento, porque viene a saber que la pieza que le faltaba era la que estaba ahí. Ya, listo, ¿qué más? Johnny Bosada, tú, ¿qué otra capacidad podrías darte cuenta que en el adulto mayor se ve muy clara que se va deteriorando? ¿Qué otra capacidad coordinativa? La estabilidad no puede ser. La movilidad. Ya, sí, la movilidad, ¿no es cierto? Diana Álvarez, ya le pregunté a Diana Álvarez, buenos días. Profe, puede ser la flexibilidad también. La flexibilidad, eso ya sería una capacidad ¿qué? Física. ¿Pero qué capacidad? Hay dos tipos de capacidades, ¿cuáles son? Condicionales. Condicionales, ¿y las otras? Coordinativas. Coordinativas, correcto. Entonces, ya nosotros también, cuando evaluamos a una persona de la tercera edad, debemos ir evaluando ya técnicamente. ¿Qué no tiene el señor Juanito? Una disminución de las capacidades condicionales como la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, o puede ser, no tiene mucha fuerza, pero tiene una buena capacidad de flexibilidad, de condicional. Coordinativa. Dígame unas 3 capacidades coordinativas, señor Wilson Defas. Unas 3 capacidades coordinativas. 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 Porque si yo no me sé las capacidades. Orientación, equilibrio. Equilibrio, la agilidad. Reacción, ritmo. La agilidad es una capacidad condicional. La rapidez es una capacidad condicional. La coordinativa es una orientación, profe, también. La orientación. Profe, la reacción. También una capacidad puede ser el ritmo. El ritmo. La reacción la es diferenciación también. ¿La qué? Diferenciación. La diferenciación. Acoplamiento también. Ya. Las capacidades condicionales son con las que el cuerpo nace, ¿no es cierto? Nace con una cantidad de flexibilidad, nace con una cantidad de fuerza, con una capacidad de resistencia, sí, fuerza, velocidad, resistencia, ¿qué más falta?
Flexibilidad. Flexibilidad, ¿no es cierto? Que estaría dentro de la flexibilidad la elasticidad. Y dentro de las coordinativas las que se trabajan, como el equilibrio, el ritmo, ¿sí o no? Coordinación. La coordinación, la anticipación en los juegos grupales. Bueno, y hay algunas más. Entonces, siempre evaluar de esa manera cuando ustedes quieran evaluar a una persona, estén trabajando en un lugar, saber qué están evaluando, hablarlo de forma más técnica y saberse. Tienen que saberse de memoria eso deben saberse de memoria. Sí, ya, bueno. Menor destreza motora. En los músculos, en el envejecimiento se va a ver la pérdida de masa muscular, la infiltración de grasa, disminución de fuerza, caída y fragilidad. ¿Sí? En la parte del metabólico de la glucosa, aumento de grasa visceral, infiltración de grasa de tejidos, menor masa de las células beta, disminución de la fuerza de mayor producción de adipoquinas y factores inflamatorios y mayor resistencia de insulina y diabetes. ¿Listo? Entonces vamos a ver que se va a aumentar el nivel de grasa corporal en el adulto mayor, tanto a nivel del cuerpo como arterial, y vamos a ver que también vamos a tener un problema de la resistencia a la insulina y por consecuencia la producción de la diabetes. Cambios fisiológicos, ya vimos los cambios biológicos. Envejecimiento arterial, sí. En el aumento de la rigidez arterial es una de las características del envejecimiento. Ocurre con el resultado de los cambios estructurales de la parte arterial, principalmente en las arterias de conducción, sí. Y puede perder el desarrollo de la hipertensión arterial. Si las arterias se vuelven rígidas y generalmente pierde la presión en la presión arterial, que es con la fuerza que el corazón bombea sangre a todo el cuerpo y puede producir la hipertensión. El envejecimiento cerebral, ya no vamos a redundar, ya lo hemos visto. Aquí tenemos cómo las arterias se vuelven rígidas. Aquí vemos un poquito, ahí las venas que son las azules y las arterias que son las rojas. Las venas las que llevan la sangre sin oxígeno y las arterias las que llevan la sangre con oxígeno. El cambio de la disminución, sabemos que ya pasado los 65 años, nosotros tenemos un volumen menor de 20%. Aquí está el cerebro de un adulto mayor al lado derecho y un cerebro de un adulto joven. ¿Sí ve? Como va perdiendo, los surcos son mayores, están más separados. Los surcos, hay menos conexión en la parte de las neuronas y vemos que el cerebro también disminuye. ¿Sí? El cerebro humano disminuye progresivamente su masa en relación al envejecimiento en una tasa aproximada de un 5% de su peso por década desde los 40 años de vida. Yo ya tengo 42. Quiere decir que hasta los 50 yo ya habré perdido un 5% del volumen cerebral. Sí. También aumenta el líquido cefalorraquídeo, mientras más pequeño el cerebro, más líquido, y probablemente secundario a una disminución de la clarence de este. La dopamina, ¿sí saben qué es la dopamina, no? Señor Julio Larcos, buenos días. ¿Sí sabe qué es la dopamina? La hormona de la felicidad. Ya. Dígame, ¿está sin volumen, señor Julio? Ahí, póngale. No se le escuchó, señor Julio. Ya, bueno. Profe, no es un órgano muy importante para la función motora de nuestro organismo. Ya, ojo, la dopamina es una hormona, ¿no? No un órgano, sino una... Una hormona, perdón, una hormona. Una hormona. Un órgano importante para... ¿En qué actividades se genera esta hormona? ¿Quién me puede decir?
¿Cuándo se genera esta hormona? Cuando nuestro sistema... Cuando hacemos lo que nos gusta. Vamos. ¿Cuándo se genera? Cuando hay emociones. Sí, pero ¿cuándo generalmente se estimula esta hormona? Cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio. Los médicos dicen, ¿usted está estresado? ¿Usted está deprimido? Profe, Dígame. profe, tal vez en el aprendizaje y en la memoria. Ya. Ahí se estimula cuando uno aprende, está aprendiendo. Sí, pero generalmente se estimula cuando uno hace ejercicio. Sí, ahí en el ejercicio se estimula la hormona de la felicidad, esta hormona dopamina. Los médicos cuando están recomendando, alguien tiene chicos de enseñanza. Profe, hay alguien con el micrófono encendido. Karen Payo parece que... Oh, No, ¿quién ese es está? mi compañero Enrique Chiriboga. No se le escucha bonito, profe. Ahora, Hay mucha interrupción. Ahora sí, ya apagó el Ya. micrófono. cuando nosotros hacemos ejercicio, se Dile, compañera estimula Payo. la hormona dopamina. Cuando uno está estresado, deprimido, problemas nerviosos, el médico le dice, vaya, haga ejercicio. No le dice porque haga algo para que se disipe, porque le podría mandar a, vaya, juegue ajedrez o vaya, lea. No, le manda a hacer actividad física, por la razón de que se produce la dopamina, sí, en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, y esta dopamina produce felicidad. Entonces hace una oposición contra la depresión y el estrés. Sí, involuntario. Usted hace ejercicio y la hormona de la felicidad se activa. Sí, entonces cuando en el adulto mayor hay niveles de disminución de la hormona de la felicidad, lo que tenemos que hacer es actividades físicas. Sí, pequeñas, suaves, bailes, danzas, pero que activen esta producción de la hormona de la felicidad, que le va a ayudar no solo a mejorar su estado físico, sino también emocional. ¿Sí? El ejercicio físico aeróbico ha demostrado mejorar el rendimiento cognitivo en humanos. ¿Sí? El beneficio cognitivo asociado al ejercicio físico puede ser explicado por muchos mecanismos tales como aumento de la perfusión cerebral como estímulo de la angiogénesis, aumento de la neurogénesis, entre otras. O sea, el ejercicio no solo que nos produce el aumento de las hormonas, sino también el aumento de la creación de neuronas, también mejora esta conexión entre las neuronas, ¿sí? Entonces el ejercicio y la parte cognitiva van muy ligadas, porque también el ejercicio va a ligar el aumento de esta acción neuronal. ¿Listo? Vamos a ver, el cerebro y el sistema nervioso son el control central del cuerpo. Controlan los siguientes aspectos del cuerpo: movimientos, sentidos, pensamiento y recuerdos. También ayudan a controlar los órganos como el corazón y los intestinos, que son involuntarios, pero nosotros sabemos que tenemos, sí, un sistema central nervioso, un sistema nervioso central y un sistema nervioso vegetativo, ¿no es cierto? Un sistema nervioso vegetativo y un sistema nervioso central. ¿Cuál será el vegetativo? ¿Quién me puede decir? Sin miedo a equivocarse, no partas a nada. Si nos equivocamos, vamos simplemente aclarando conceptos. El señor Henry Castillo, ¿cuál será el sistema nervioso central? Parece que no está. El señor Ramiro Segovia, buenos días. ¿Cuál será el sistema nervioso central?
Profe. En el cerebro, profe, y la no. médula espinal. Sí, perfecto, el cerebro y la médula espinal, perfecto. ¿Y el sistema nervioso vegetativo? Señor Henry Castillo, buenos días. ¿El sistema nervioso vegetativo? ¿Se acuerda o no del sistema nervioso vegetativo? Profe, es la que se encarga de regular los órganos que funcionen. Ya, el sistema nervioso vegetativo es el que no controlamos. Sí. Exacto. Por ejemplo, Son el involuntarios, corazón, profe. son involuntarios, el corazón, sí, el estómago, el hígado, riñones, eso es vegetativo. Pero está también controlado por el cerebro, ojo, sino que nosotros no lo ordenamos, ¿no? No digo, hoy quiero latir más del corazón, hoy me va a latir más del corazón, no, eso tiene su propio ritmo. Y el otro, el sistema nervioso central, que sería ya la conciencia, ¿no es cierto? La parte en que nosotros podemos controlar. Ya, la de descomposición de los nervios puede afectar los sentidos, sí. Por eso se va perdiendo el olfato, se va perdiendo la vista, se va perdiendo el oído, se va perdiendo el gusto. Se podría presentar reducción y pérdida de los reflejos y la sensibilidad. Sí, hay abuelitos que sin darse cuenta se queman y no sintieron el calor. ¿Sí? Esto lleva a problemas con el movimiento y la seguridad. Sí, a veces no percibimos el sonido, no percibimos el olor, se está quemando algo, ya no sé. Y esto no solo a nivel físico, sino el entorno se vuelve más inseguro. Sí. En el ejercicio físico y mental puede ayudar al cerebro a mantenerse despierto. Los ejercicios mentales incluyen leer, ¿sí? Hacer crucigramas, conversaciones estimulantes, contar historias, anécdotas. Ejercicio físico favorece la circulación del cerebro y también reduce la pérdida de neuronas. Mire, no, nada está por separado, todo está ligado, ¿sí? También ayuda a la parte cognitiva la actividad física, mayor circulación cerebral, mayor oxigenación. Aquí tenemos un cerebro normal a mi lado izquierdo y un cerebro con Alzheimer. Mire cómo va quedando, se va deteriorando. Y lo que tratamos es de evitar este Alzheimer con las actividades mentales. El patólogo. Pero ¿cómo? No le escuché, compañero. Listo, bueno, la reducción en el pensamiento, la memoria y la capacidad cognitiva es una parte normal del envejecimiento. Eso también tenemos que saber. Estos cambios en todas las personas. Chicos, están con los micrófonos, por favor, estar atentos de no dejar encendido. Algunos presentan muchos cambios en los nervios y en los tejidos cerebrales. Otros tienen pocos cambios. Ojo, hay gente de 100, 105 años que se acuerda más que el de 20. ¿Sí? La edad no quiere decir que todos vayamos a sufrir los mismos cambios, ¿no? Hay algunos que sí van conservando bastante bien y en algunos casos, de forma sorprendente, muchas capacidades. Estos cambios no siempre están relacionados con efectos en su capacidad para pensar. No quiere decir que la persona de la tercera edad, porque se demora más en sus reacciones, ya no puede, ya no entiende. Y es que ya el señor de la tercera edad ya no entiende. ¿Sí han oído eso? Ya está viejito, ya no entiende. No, ellos entienden perfectamente, sí, con respuestas más lentas, pero ellos van a entender. Hay cosas que sí pasan, como la negación de querer aprender las partes, por ejemplo, tecnológicas. Sí,
Ellos la ven difícil, dicen, no, yo ya eso no quiero aprender. Pero no es que no la pueda, no es que no tenga la capacidad de aprender, sino que de pronto se les ha ido ese interés, ya no se interesan en aprender eso. El envejecimiento muscular para mantener la independencia funcional es imprescindible mantener una adecuada masa muscular. La fuerza y la masa muscular alcanzan su máxima expresión entre la segunda y la cuarta década de la vida. O sea, entre los 20 y 40 años hay la máxima expresión muscular. Sí. Y desde entonces se produce una declinación progresiva. Sí. Hay gente que dice, no, yo tengo 40 años, pero juego mejor que el de 18. Hay que aceptar, y lo que tenemos que hacer es actividades que nos promuevan la conservación de esas capacidades. Sí. Muy importantes cambios en relación a la edad. Disminuye una masa, es infiltrado. mi teléfono! Hay un micrófono encendido con una nena. John. Eso. Esperen un momentito, chicos, para poder... ¿Quién es el John, apaga el micrófono. Por favor, tu micrófono. Tu micrófono, yo. Ya listo. Sufre importante cambio en la relación de la edad. Disminuye su masa, infiltrando grasa, mayor cantidad de grasa de tejido. Hay una disminución especialmente significativa de las fibras tipo 2. ¿Cuáles son las fibras tipo 2? Las blancas. Fibras rápidas. Fibras rápidas, perfecto, están ya al día. Sí. Disminución de las unidades motoras. ¿Qué quiere decir disminución de las unidades motoras? Disminuye la fuerza, la resistencia, la velocidad, eso, profe. Ya, pero ¿qué es una unidad motora? ¿Quién me puede decir? Profe Javier Mera, ¿qué es una unidad motora? ¿Ya vieron musculación? No, profe. Ya. ¿Qué es una unidad motora? Una unidad motora es un grupo de músculos que generan una acción. Por ejemplo, cuando yo entreno fútbol, ¿no es cierto? Con los grandes, 18 o 20 años, y hacemos ejercicios con barra, saltos explosivos para generar fuerza explosiva. Sí, yo estoy trabajando un músculo o varios músculos. O hago por ejemplo, no digamos pesas, hago, por ejemplo, burpees. Sí sabemos, ¿no? El ejercicio de burpees, ponernos en plancha y hacer saltos. ¿Manejamos un grupo muscular o un músculo? ¿Qué estamos trabajando? Grupos musculares. Javier Mera estaba preguntándole, perdón, profe. Grupos musculares, profe, porque el burpee, al momento en que uno se para encima, hay un desequilibrio, entonces todos los músculos se activan. Perfecto. Y cuando hago gimnasio, por ejemplo, hago bíceps, cojo una barra y hago brazos, ¿trabajo un grupo muscular o un músculo? Un músculo. Ya. Cuando nosotros nos hablan de unidades motoras, quiere decir que trabajo un grupo de músculos. ¿Sí? A eso se refiere. Quiere decir que el hombre de la tercera edad o la persona de tercera edad va perdiendo la movilidad o la disminución de unidades motoras, o sea, lo que hace el movimiento. Sus músculos van perdiendo conexión, por eso es que se tropiezan fácilmente, no tienen reacción porque ya no hay conexión entre los músculos, van perdiendo esa unidad motora. Sí, entonces, si alguien nos pregunta por qué el abuelito ya no camina tan rápido como antes, porque su unidad motora, sí, hay una disminución de las unidades motoras. Hay una disminución del flujo sanguíneo. A nivel subcelular, hay acumulación de moléculas con daño por estrés oxidativo. O sea, hay mucho radical libre, como quien dice. Sí, por eso es que se les aconseja tomar vitaminas, antioxidantes,
frutas que tengan estos alimentos para que las células no mueran tan rápido, puedan mantenerse un poco más con vida. Disfusión mitocondrial, acumulación de lipofusina, falla en la síntesis de proteínas, o sea, ya no sintetizan las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una proteína? ¿En qué alimento encontramos la proteína? Pollo. Ya. En la pechuga del pollo, en los Pescado. huevos. Señor Pescado. John Pantoja. Huevo. Huevo. John Pantoja. Bueno, ¿qué es una proteína? Es uno de los macros. Que nos dan... pero, ¿qué constituyen las proteínas? ¿De qué están formadas las proteínas? ¿Azúcar? No, eso es un carbohidrato. No, aquí mi hija. Está bien, está recibiendo la clase. Cuando tenga nuestra edad va a ser una científica ella. ¿Listo? ¿De qué, profe? Están constituidas de aminoácidos. ¿Se han oído eso, no es cierto? Aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son pequeñas partes que están formando las proteínas y que van al cabello, a los huesos, a la piel, a los dientes, a las uñas. Sí. Cuando hay falla de síntesis de nuevas proteínas, va a fallar el crecimiento del cabello, las uñas, no irán proteínas hacia la vista. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, ¿y qué es la proteína? Es la que genera la vida. Es la constructora de vida las proteínas. Cuando yo no puedo sintetizar proteínas, difícilmente voy a poder generar músculos, regenerar piel, regenerar huesos, articulaciones. ¿Listo? Aquí está. ¿Relevantes para qué? Para la formación de miofibrillas, entre otros, ¿no? En todos estos cambios se traducen a una menor capacidad del músculo para generar fuerza. Por eso, la disminución de las fibras tipo 2. Tenemos también que los músculos están menos tonificados y son menos capaces de contraerse debido a cambios normales en el tejido. Y a los cambios en el sistema nervioso por el envejecimiento. Mientras menos respuesta de las neuronas, menos excitabilidad de las neuronas, menos respuesta de contracción, ¿sí? Y más lentitud. ¿Listo? Incluso haciendo actividades físicas, ¿sí? Aunque hagamos actividades físicas será inevitable, pero ¿qué intentamos? De alguna manera conservar. ¿Listo? La gente pierde masa o densidad ósea conforme envejece, especialmente las mujeres después de la menopausia. Y los huesos pierden calcio y otros minerales. ¿Por qué pasará esto con las mujeres a partir de la menopausia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la causa? Viene una persona y le pregunta, ¿por qué, profe, me pasa a mí eso? Me dice, profe, ya estoy entrando en la menopausia, estoy en la premenopausia. Ya sabemos las consecuencias. ¿Por qué será? Por pérdida de hierro en las mujeres. A ver, las mujercitas, ¿quién me ayuda? Yadira López, a ver, ¿por qué será? Buenos días, Yadira, ¿por qué será? Hola, profe, buenos días. La verdad, no sé, tal vez falta de hierro, de vitaminas, no sé, la verdad. Ya, vamos a... Diana Álvarez, buenos días. ¿Por qué será que cuando nos da la menopausia nosotros sufrimos de descalcificación, mis huesos mis músculos comienzan a debilitarse? Porque tengo entendido que cuando se llega a la menopausia también hay un desequilibrio hormonal. Y también es donde más se pierde, por ejemplo, de acuerdo a los partos que ha tenido la mujer, va perdiendo su calcio, sus proteínas y vitaminas y todo en sí, eso perjudica a la vez con la menopausia. Eso es lo que yo tengo entendido. Perfecto.
¿Qué es la menopausia? Es la pérdida de hormonas femeninas. ¿Listo? ¿Qué es la hormona? La hormona estimula el crecimiento muscular, estimula la síntesis de proteína, mejora el nivel de mineralización en los huesos, y cada vez que las mujercitas se embarazan, el bebé le va a chupar todo el calcio, vitaminas, le va a absorber todo lo que puede. Entonces, cuando ya comienza la menopausia, en donde se comienza a ver menos producción de hormonas femeninas, entonces comienza esta decadencia de no poder producir masa muscular, una menor masa muscular y todo lo que conlleva esto. ¿Listo? Entonces ya sabemos por qué. Es una pérdida hormonal o una disminución de producir hormonas. Las vértebras también pierden parte de su contenido mineral, haciendo que cada hueso sea más delgado. ¿Sí? La columna vertebral se vuelve curva y comprimida, apretada. También se puede formar espolones óseos en las vértebras, provocando por el proceso de envejecimiento. Y el uso general de la columna vertebral. O sea, quiere decir que como la columna vertebral es la base de todo para poder movernos, tanto por el uso como por la pérdida de hormonas y demás, se va volviendo los huesos de las vértebras más delgaditos. Los arcos del pie se vuelven menos pronunciados, lo que contribuye a una pérdida ligera de estatura. ¿Sí? Entonces es cierto de que cuando nos volvemos de más edad, nos vamos volviendo más pequeños. Vamos viendo un poco de esto. Los músculos están menos tonificados. No, perdón, repetí. ¿Listo? Miren aquí, hay artrosis, ¿no es cierto? Por el uso. Hay como pequeños tumultos en los huesos que se forman espolones, ¿sí? Y en algunos casos producen enfermedades. ¿Listo? Como por ejemplo la artrosis que está ahí. Las articulaciones se vuelven más rígidas y menos flexibles. El líquido dentro de esta puede disminuir. ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de las articulaciones? O que se producen al lado de las articulaciones. ¿Cómo se llama este líquido que se produce? Sinovial. Sinovial. ¿Listo? Sinovial. Entonces, ya. ¿Hay articulaciones? ¿Todas las articulaciones son sinoviales? ¿Qué dicen ustedes? ¿En todas las articulaciones se produce líquido sinovial? ¿Quién dice sí? Sí, profe. Sí, vamos a ver. Alejandra Anchundia, buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Se producen en todas las articulaciones líquido sinovial? No. No, dígame un ejemplo. Que hay unas unidas por cápsulas. Ya, más o menos. A ver, ¿quién más? Daniel Romero no ha actuado. A ver, un ejemplo de una articulación que no sea sinovial. ¿No? ¿No se acuerda? ¿Sí? La muñeca, profe, no. Los dedos. Los dedos son sinoviales, se produce líquido sinovial cuando muevo. Wilson Defas, a ver, una articulación que no sea sinovial, que no se produzca este líquido de lubricación cuando los huesos se mueven. ¿Se dan por vencidos? ¿Sí o no? Nos quedamos con la duda. Luis Abarca, buenos días. Profe. Coxo Profe, femoral, el cerebro, ¿no? tal vez, los huesos ¿Cómo? del cerebro. Los del cráneo será. Por eso, perdón, del cráneo. Correcto. Profe, los huesos del cráneo, de la cabeza. Perdón, mil disculpas, profe. Y de la Los huesos cara. del cráneo, esos porque no tienen movimiento. Perfecto, son articulados porque están unidos, ¿no es cierto? Son individuales, pero no se mueven. Sí, Pero entonces, no se mueve, por eso no genera líquido sinovial. perfecto. En, Entonces, en todo el resto de los huesos sí, porque hay movimientos y donde hay movimiento se genera líquido sinovial. perfecto. Entonces, mire, siempre pilas en eso, ¿no? Saber que tenemos articulaciones sinoviales y no sinoviales. Entonces dice que ellos tienen una disminución
dentro de este puede disminuir. El cartílago puede empezar a friccionarse y desgastarse por la falta de líquido sinovial, que es como un aceite, podríamos decirlo. Los minerales se pueden depositar en algunas articulaciones y a su alrededor calcificación. Esto es común alrededor del hombro. Sí, vemos en las partes de los hombros, de pronto pequeñas acumulaciones de calcio en los huesos, pequeños tumultos, podríamos decirlo así. El movimiento es lento y puede volverse limitado por la falta de flexibilidad, obviamente. El patrón de la marcha, andar, se vuelve más lento y más corto. La marcha se puede volver inestable y hay poco movimiento de brazos. Las personas mayores se cansan más fácilmente y tienen menos de energía. Perfecto. ¿Hasta qué hora tenemos hoy la clase, chicos? ¿Quién me ayuda? 1:30. Ya, perfecto. Estamos correctos. Ya, la fuerza de la resistencia cambia, la pérdida de masa muscular reduce la fuerza. ¿Sí? El riesgo de lesiones se incrementa debido a que los cambios en la marcha, la inestabilidad, la pérdida del equilibrio pueden conducir a caídas. Los movimientos involuntarios, los temblores musculares y los movimientos finos llamados fasciculaciones son más comunes en los ancianos. La persona de avanzada edad que son inactivas pueden presentar debilidad o sensaciones anormales. Parestesias, ¿listo? Así se llama estas pequeñas problemas que se presentan. Las personas que son incapaces de moverse por sí solas o que no estiran sus músculos a través del ejercicio pueden presentar contracturas musculares. ¿Por qué hay generalmente calambres en las personas de la tercera edad? Porque no hacemos actividad física y no hacemos ejercicios de estiramiento. Siempre hay que trabajar ejercicios suaves de estiramiento dependiendo de la persona. En algunos adultos mayores tienen reducción en los reflejos. En la mayoría de los casos, esto es provocado por cambios en músculos y tendones más que por los cambios en los nervios. Sí, como vieron, hay problemas de menos flexibilidad, menos producción de líquido sinovial y esto produce en algunos adultos mayores menos reflejos. Se puede presentar disminución también en el reflejo rotuliano en la rodilla, ¿no? Ya sabemos, rotuliano, y los reflejos aquilios del tobillo. Algunos cambios como un reflejo de Babinski positivo no son una parte normal del envejecimiento. Este Babinski ya genera, es más una patología, ¿no? Una enfermedad que se produce en el tobillo. Entonces, siempre hay que estar atentos de que cuando hay algún problema físico, el abuelito pueda hacerse exámenes y esté controlado por personas dedicadas a esto, ¿no? Al estudio de la medicina. La osteopenia y la osteoporosis, sí, aquí vemos un dibujito, mire, en el derecho está la osteopenia y osteoporosis, y en el lado izquierdo está un hueso normal. Es una enfermedad en la que se produce una disminución de masa ósea. Tantas proteínas del hueso como minerales. Mire, el hueso también tiene proteínas, por eso yo le decía que los aminoácidos que componen las carnes y vegetales van hacia los huesos. Cuando se sintetiza menos la proteína, pues va a haber problemas de osteoporosis, ¿no? En este caso la leche, ¿no? Que esa proteína de los lácteos va y el calcio va hacia los huesos. Lo que hace que los huesos sean más frágiles, teniendo menor resistencia a las caídas, y lo que lleva la aparición de fracturas. ¿Por qué se produce? Los huesos están sometidos a un remodelado continuo. A partir de los 35 años comienza la pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento. Mire, ya vemos que 5 añitos antes de los 40 años ya podemos ir generando este proceso de envejecimiento.
No estamos viejos a los 35 años, pero ya comenzamos. Imagínense en las mujeres peor. El embarazo, el cambio de proceso menstrual, la cantidad de hijos que se tenga, ¿sí? De pronto se vuelve un problema generalmente para la parte del sistema óseo, ¿no? También favorecida además por factores que podemos modificar, como la dieta, también el problema de que de pronto el adulto mayor en su niñez o en su adultez no haya tenido una buena alimentación, la falta de ejercicio físico, ¿sí? Yo les pongo una pregunta, ¿será igual hacer ejercicio físico que, por ejemplo, ser albañil? Un señor es albañil o trabaja en una hacienda. ¿Es lo mismo hacer ejercicio físico? ¿Ya está haciendo ejercicio físico haciendo esa actividad? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque porque es una actividad lo que se hace, trabajo de albañilería o en el campo, es una actividad física, caminar, pero está trabajando, está pensando en el trabajo. Vuelta, ejercicio físico es algo más, un poquito más planificado. Ya. Bueno, sí, va por ahí. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué no sería una actividad? Una actividad física. Y yo soy cobrador y estoy caminando todito el día cobrando. Eso no es una actividad física. ¿Sí o no? Está difícil la pregunta. Actividad sí es. De pronto interviene por la intensidad, profe. Sí, de pronto depende de... ¿Qué es una actividad física? Una actividad física tiene que ser continua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es. Ya. Si yo estoy haciendo un pique, hago 3 piques y de ahí descanso 10 minutos, ¿funciona? No. No funciona, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo pesas, hago 2 series y de ahí descanso 20 minutos, ¿funciona? No. No, a la casa, a dormir mejor. Por lo menos, ¿no es cierto? Mejor vaya a dormir a la casa. Tengo que hacer 40 minutos por lo menos de actividad física continua. Esos momentos en donde yo paro la actividad no funcionan. Entonces yo sé que el trabajo es fuerte. Dígame. Entonces trabajar en el campo no es una actividad física. O sea, porque para mí yo pienso que hasta es más fuerte que una actividad física trabajar en el campo. A ver, trabajar en el campo, le pongo un ejemplo. Trabajar en el campo, por ejemplo, yo tengo una finca y yo la verdad que trabajo como quiera las 8 horas y en las 8 horas la verdad sudo hasta demasiado y hago demasiada fuerza. Por ejemplo, me toca fumigar, cargado una bomba de fumigar. Estoy realizando fuerza y aparte de eso me toca caminar por todo el terreno, subir lomas, subir. ¿Cuánto se demora en fumigar? Hay veces que tengo que fumigar todo el día y durante toda la semana. Entonces resulta ya una actividad física porque es continua, ¿no es cierto? Es que por eso le estoy diciendo, porque se prepara por tanque, se prepara 1 o 2 tanques y caminar con esa bomba que pesa más de como 60 libras, 70 libras y tirarse al hombro todo el día. No, es una actividad mismo, física y se suda bastante, pues, profe. Si la actividad, ojo, profe, dígame. no es lo mismo trabajar en el campo y que hacer actividad física. Así es. Ya. Porque, por ejemplo, Sí, comparto, compañero, no es lo mismo, pero también dependiendo de la intensidad cómo se la Tranquilo, realiza. Danielito, que estoy hablando. Digo, sí puede, yo sé que no es igual, compañero. Estoy hablando, lo que usted dice, pero... Ya está bien, démosle ir al compañero. Oigamos cada concepto y saquemos uno nosotros, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para aprender, profe. Y para compartir ideas. Tener ideas, ¿no es cierto? Compartirlas. Claro, porque ustedes son un libro en donde yo escribo una palabra o somos personas que queremos nosotros deducir nuestras propias actividades. Nosotros, ¿qué queremos ser? Yo lo que les aconsejo es no ser un libro en donde copie un papel. Así dijo que es y así es. No, porque puedo estar equivocado o no.
Así es, profe. Yo puedo estarles guiando mal también. Soy un ser humano, puedo tener de pronto un conocimiento antiguo. ¿Qué dicen ustedes? Claro, profe, porque aquí estamos, nos metimos a estudiar para aprender y para ser mejores. Y también para aportar. No, ustedes no saben nada. Yo les pregunto, ¿ustedes no saben nada? ¿No tienen experiencia de nada? No. Ustedes ya son profesionales, ¿sí o no? Ya están a cargo de personas. La mayoría, ¿sí o no? Entonces yo tengo mi propia experiencia, yo tengo mi propio conocimiento y lo que hacemos aquí es compartir para mejorar nuestro conocimiento. Y de pronto, como dice el compañero, para mí sí es. Ahora vamos a oír al compañero para qué no es. Y entre todos haremos una conclusión. Dígame, compañero, ahora le toca a usted. Perdón que le haya interrumpido. Perdón, profe, me voy a ausentar de la clase porque me toca ingresar al trabajo. Ya, listo. El compañero que estaba hablando, por favor, dé la opinión que iba a dar, por favor. Julio, su aporte, compañero. Señor Julio, dele ahí, por favor. Sí, profe, le comentaba que no es lo mismo, porque en el caso mío que yo vi y palpé, bueno, mi suegro trabaja en la finca, tiene la finca y él supuestamente camina 2, 3 horas a ver el ganado y viene a ordeñar y va a dejar. Entonces bueno, reuní a mis papás y a mis suegros para hacer actividades físicas, para hacerles de recreación. Y al rato de empezar a lubricar, era más tieso que mis papás. ¿Ya? Entonces, el rato que él camina o el rato que él ordeña, lo que mueve son los dedos y las piernas, más no todo el cuerpo. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Yo podría sacar dos conclusiones. Para que una cosa sea una actividad física, ¿no es cierto? Debe ser por lo menos continua. ¿Listo? Por lo menos continua. Profe, disculpe que le interrumpa, algo para compartir. Y algo Dígame. que yo me he dado cuenta en las personas de adultas mayores de la parte de la ciudad, son como le puedo decir, más delicadas, son más, o sea, son como pocas flojas, no están en actividad, sí, más una actividad flojos, buena. sí. Vuelta a una persona del campo es dura, profe, es Claro. dura, es fuerte. A ver. Entonces, la actividad que hay en el campo hacia la actividad que hay en la ciudad, refiriéndonos en adultos mayores, es mucho mejor. Claro. A esa me iba yo. Por ejemplo, ustedes saben los concursos que se hacen en las Olimpiadas, ¿no es cierto? Señor Ramiro Segovia, una actividad un deporte que se realiza en una Olimpiada. La carrera de velocidad de 100 metros. Ya. Vamos a hacer. Salto de garrocha. Ya, no, solo una. Ahora voy a hacerlo. A ver, señor Julio Ojeda, ¿cómo nacería esa carrera de 100 metros? ¿Por qué la gente comenzó a hacer correr 100 metros? ¿Qué piensa usted? ¿A quién se le ocurrió correr 100 metros? No sé, pero yo creo que sería, viendo de la antigüedad, pues ya por la casa. Profe, por la casa, ¿no es cierto? Profe, para saber quién es más rápido, para saber quién es más fuerte, Ya. ¿cómo se puede decir? Señor Javier Álvarez, lanzamiento de garrocha. ¿Por qué nació el lanzamiento de garrocha? Javier Mera, perdón. ¿Por qué nacería el lanzamiento de garrocha? ¿Quién se inventó? Los indios, profe. Los indios, sí. Para allá iba mismo la respuesta. Las flechas que tiraban. ¿No es cierto? Las lanzas, ¿no es cierto? Entonces, ojo, que los deportes nacieron como representación de las actividades que hacía el ser humano. Correr, quién nada más rápido, quién es más fuerte, quién caza. Sí. Entonces, lo que me decía el compañero, de estar en el campo, sí. De estar en el campo resulta una actividad física porque, como decía el compañero, yo fumigo 1 hora. Y si fumiga 1 hora y nosotros estudiamos, por decirlo así,
inventándome qué músculos trabajan en esa actividad, qué resistencia está el compañero. Yo puedo saber. Ah, que el otro abuelito de pronto no es tan flexible, sí, porque no trabaja flexibilidad. Pero de seguro que si les pone con los demás viejitos a correr, a caminar los 3 kilómetros, él les da ida y vuelta y los demás no avanzan. ¿Sí o no? Porque está trabajando otra capacidad física. Lo que yo debo saber es que la actividad para que sea física debe ser continua. No puede tener muchas pausas. ¿Sí? O sea, ser un cobrador en la ciudad no es actividad física, porque voy, cobro, me paro, converso con la señora, cómo le fue, que le vinieron a dejar el producto, sí o no, vaya, gracias, cojo el dinero y me voy a cobrar a otra tienda. No resulta actividad física eso, porque eso no es continuo, ¿sí? Lo otro sí, dependiendo de cómo sea la actividad, y si es una actividad continua, va a generar una actividad física, ¿sí? Entonces, los dos tienen razón. Por una parte, habría que la actividad física, si lo quiero planificar, ya planificaría intervenir las demás capacidades físicas. Si el abuelito no es tan físicamente bueno en su movilidad, trabajarle la actividad física de movimientos articulares, flexibilidad. Si la otra persona de la tercera edad no tiene buena resistencia, tratar de que trabaje, pero no es actividad física un trabajo muy pausado. Eso sí tenemos que saber. ¿Listo? Una persona, lo que sí puede hacer es pausas activas. Eso también resulta una actividad, pero no tanto física, sino más como de prevención. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Entonces, sí. Entonces, ¿cómo definimos una actividad física cuando es continua? Cuando hay algún trabajo físico y se pueda estimular una capacidad, flexibilidad, fuerza, resistencia, coordinación. Yo he visto a la gente que esquiva banano. ¿Qué trabaja ahí? Resistencia a la fuerza, ¿sí o no? Coge el cabeza de banano, te camina, no sé, no tengo idea porque alguna vez fui a una finca, pero digamos 2 kilómetros. Y de ahí tiene que regresarse 2 kilómetros caminando. 2 kilómetros caminando a coger la otra cabeza de banano. Y luego llevar el peso, que no sé cuánto pese. ¿Cuánto pesará una cabeza de banano? ¿Quién me ayuda? Unas 80 libras, profe, una grande. 80 libras. ¿Y cuánto se camina? Pero no creo que caminen 1 kilómetro. Si han de caminar, digo yo, por unos 500 metros. Pero de igual manera, ya, póngale. Pero imagínese, profe, cuántos viajes que tiene que hacer. Porque son 5 cuadras, también... 500 metros. Claro. ¿Qué está trabajando ahí? Pero ¿cuántas tendrá que cargar también? Pues, profe, ya. También ¿Qué tipo de fuerza está trabajando ahí? Resistencia. Resistencia a la fuerza. Resistencia, profe. Resistencia a la fuerza. Correcto. Nosotros como no podemos decir tampoco que porque no hace pelota o porque no está en un gimnasio no está haciendo actividad física. No. Nosotros tenemos que estudiar esa acción. ¿No es cierto? Profe, es lo mismo que el trabajo en el campo también, por ejemplo, cosechando cacao también, profe, también se hace bastante resistencia a la fuerza. Claro, entonces, por eso es que el ser humano cuando tenía un trabajo más físico, usted piensa que tiene que hacer pesas al señor que trabaja estivando banano. No, si él muscularmente es fuerte. Es más, son hasta definidos, están fuertes, ¿sí o no? Entonces, ese no necesita ir a un gimnasio. Mejor el del gimnasio necesitaría ir a cargar banano. Porque de seguro le pone el del gimnasio y no aguanta ni una cuadra. ¿Qué dicen ustedes? Comparto esa idea, profe. Sí, profe. Ya. Profe, pero para un deportista ya eso no le sirve. Claro, pero eso no quiere decir que no. Pero ¿hay diferencia entre actividad física y deporte? Bastante. Claro que sí, profe. Para mí es una diferencia grande. Ya, entonces, pero eso no quiere decir que los dos no trabajen un grupo muscular o que los dos no trabajen resistencia. Con diferente objetivo, con diferente intensidad, con diferente planificación, el uno de pronto no planificado, el otro sí, pero los dos están trabajando una actividad física. Sí, el deportista ya es otra cosa, ya es otra índole. Pero tenemos que irnos atrás de eso, todo irnos atrás para poder
¿Eso nos va a servir o nos va a servir para ver a la persona de la tercera edad qué vida ha tenido o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. ¿Nos servirá para hacer actividades diferentes? Yo podría hacer una misma actividad diferente con una persona del campo que con la de la ciudad. ¿Qué dicen? Distinta, había que hacer valoración. Perfecto, profe Ramiro. ¿Sí o no? Yo debo valorar. No le voy a poner, de pronto, el señor de 65 años del campo es una piedra. Y me viene un señor que ha sido contador que no alza ni el esfero. ¿Sí o no? Le voy a matar a un viejito, al otro viejito no le va a pasar nada. ¿Sí o no? Al señor de la tercera edad, al abuelito. Les digo abuelito con cariño. Claro, ¿Listo? toca hacer una valoración de cada uno para poder ver qué necesita cada uno, porque de pronto uno necesita más flexibilidad, el otro necesita un poquito más trabajo de fuerza. Perfecto. Uno a veces, cuando le mandan a dar clases a las personas de la tercera edad, dice, yo quisiera mejor entrenar a deportistas, me gusta sacarles del aire. ¿No les ha pasado? ¿O no han oído de pronto? Sí, por ahí he escuchado algunos entrenadores que hacen eso. ¿Sí o no? Pero estamos desvalorizando a esa persona, ¿no es cierto? Profe, pero a veces hay un concepto de las personas que van a entrenar, o que entrenan algún deporte, o que van al gimnasio, o que hacen CrossFit. Según ellos, si se van rendidos, cansados a la casa, significa que han trabajado bien. Y no es así. Entonces, para realizar algún ejercicio físico o algún deporte, todas las tareas asignadas deben tener su descanso. Y eso es lo que uno ve cuando va a un CrossFit, va a ver un gimnasio, a mirar cómo trabajan. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de qué se puede mejorar, pues, ¿no? Claro. ¿Para qué hablamos de intensidad entonces? ¿A qué nos referimos con intensidad, compañeros? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A qué nos referimos con intensidad? Perdón. ¿No? ¿Quién me puede decir el concepto de intensidad para el deporte? Señor Henry Castillo, a ver. ¿Qué será la intensidad en el deporte? Profe, la intensidad podemos llamarle a la fuerza máxima de rendimiento físico que uno aplica en una fase de entrenamiento o de competencia. Ya, ¿y de preparación? A la fuerza que le ponga uno en su entrenamiento. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Puedo decir que yo la intensidad la puedo manejar. Voy a hacer con pesas 10 sentadillas con 10 libras y voy a aumentar la intensidad y pongo sentadillas con 20 libras, ¿no es cierto? O puedo decir, voy a hacer, qué sé yo, 5 piques en 20 segundos y yo quiero aumentar la intensidad y hago en vez de 5 piques, 10 piques en 10 segundos, ¿no es cierto? Ya. El volumen, ¿a qué se refiere, señor Wilson Defos? A ver, cuando digo volumen en el deporte, ¿a qué me refiero? Las secciones. Más o menos. A ver, otro compañero. María José López, ¿a qué nos referimos con el volumen en el entrenamiento? María José, ¿estamos por allí? ¿O está, creo que pidió permiso? Vamos a ver, Johnny Bozada, ¿a qué nos referimos con volumen en el entrenamiento? ¿Sí se me escucha, compañeros? Disculpen. No es porque se me escucha. Sí, profe. Allá. Bueno, a ver, Ricardo Andrango, pilas, ¿no? Porque siempre yo voy a tomar en cuenta que estén presentes. Profe, yo le respondo, profe. No sé si estará Dígame. bien. Parece para mí que el volumen en el entrenamiento es la cantidad del trabajo total que realizamos. Ya, más o menos. La Javier Mera, cantidad a total ver. del trabajo realizado.
Sí, más o menos, eso es mi idea. Ya, sí, por ahí estamos. Javier Mera, a ver, volumen en el entrenamiento. El volumen, algo similar a lo que comentó el compañero, pero también le puedo intentar agregar que sería la fuerza general de la evolución del trabajo realizado. Ya, ya, vamos a... Mira, ¿qué es el volumen? También, dígame, profe, dígame. también puede ser las repeticiones a las series de trabajo. Correcto, esa es la cantidad general, profe, la cantidad la general del cantidad. trabajo realizado. Correcto, la cantidad de repeticiones que yo pueda La hacer. cantidad de repeticiones en las series que se realiza en la actividad. O en las competencias de distancia puede ser la cantidad de distancia que yo le ponga a un jugador. Sí, hacer un pique de 10 metros sería intensidad. Correr 15 kilómetros sería mayor volumen. Sí. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta dos cosas. A mayor volumen, menor intensidad. A mayor intensidad, menor volumen. Sí, si yo hago 10 sentadillas con 10 libras y pongo 20, voy a hacer 5 sentadillas con 20 libras. Voy a bajar el volumen, las repeticiones y voy a aumentar la intensidad. Si yo hago piques de 100 metros, sí, y quiero subir el volumen, pues subiré a 500 metros, pero ya bajaré la intensidad, ya no picaré, trotaré o correré. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me iba yo a esto? Porque nosotros debemos manejar. ¿Cuándo vamos también a ver qué es un deporte? Cuando nosotros manejemos ¿qué? Las intensidades, el volumen y el descanso. Y en la actividad física también debo aplicar eso, ¿no? Yo debo aplicar dependiendo de la edad, qué intensidad, qué número de repeticiones voy a hacer y cuánto de descanso voy a hacer. Todo eso se va a aplicar en todas las actividades. Obviamente en las competitivas ya con mayor planificación porque quiero buscar un objetivo. En las actividades físicas voy a hacer un objetivo pero no competitivo, así que no necesito irme tan extremo ni a la intensidad ni al volumen. Otra cosa que también produce la osteoporosis es el alcohol, sí, el cigarrillo y en algunos casos enfermedades, ¿no? Envejecimiento, metabolismo de la glucosa. Ya vimos de los huesos, ya vimos que también nos va a afectar la intensidad, el tipo de trabajo, si hacemos actividad física, si no la hacemos. El envejecimiento del metabolismo de la glucosa. Los trastornos del metabolismo de la glucosa son muy frecuentes en los adultos mayores. Estimados de hasta el 25% padece diabetes. Sí. Se espera que en los próximos años la prevalencia aumente en función de los cambios en patrones generalmente alimentarios o alimenticios y de actividad física. No es lo mismo la persona que está en una ciudad más pequeña, en el campo, en donde el trabajo ya vemos que sí es actividad física, dependiendo también si es que es continuo, ¿sí? Y a comparación de una persona en donde es contador, secretaria, abogado, en donde su actividad física y su alimentación va a ser menos favorable que en el campo. En el campo se va a comer mejor, ¿sí o no? En el campo uno come, yo tengo un hermano mío que tiene una finca en La Maná y se come yuca, se come verde, el plátano está ahí, se coge la naranja, el cacao. Aquí en la ciudad no se encuentra tanta variedad y es mucho más caro. Se ha descrito también un rol en la senescencia de las células B como parte del proceso que lleva a la disminución de la producción de insulina. ¿Qué es la insulina, chicos? Cuéntenme. Vamos a ver a alguien que no déjeme ver a alguien que no le haya preguntado yo. Alguien aquí, Lady Vega, buenas tardes ya. ¿Qué es la insulina?
¿Sí vieron ya lo que era la insulina? Chicos, ¿sí? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué es la insulina? Es una hormona que se produce en el páncreas, profe. Dime, Lady, buenos días. Ya dijo el compañero. Ya, Las hormonas que se perfecto. producen en el páncreas. ¿Y para qué sirve? Es una reguladora de la sangre. Eso. Profe. Sirve para regular la sangre. Regula el azúcar, profe. Ya. La cantidad de la glucosa en el azúcar. Ya, yo les voy a decir así facilito. Para degradar las grasas. Ya, el azúcar más que nada. La célula es una casa, ya imagínense que la célula es una casa, ¿sí? Y lo que hace la glucosa, la insulina, es las llaves para abrir la puerta para que la glucosa entre a esa casa, entre a la célula. La insulina es la llave que abre las puertas para que la glucosa entre a la célula y la célula pueda ocupar esa glucosa en energía. Cuando no se funciona bien la insulina o cuando hay menos cantidad de insulina, no hay quien abra esa puerta. Entonces la glucosa no entra a la célula sino se queda en la sangre y genera esta enfermedad de la diabetes. ¿Listo? Y las células beta, que dice ahí, esa que es B, esa B que es el B y es una célula beta, que generalmente tiene el páncreas. Ahí está. El páncreas tiene esas células beta, que son las que producen la célula de la insulina, la hormona de la insulina, y que al deteriorarse producen menos insulina. No hay quien abra la puerta de la célula, de la casita, para que entre la glucosa a generar energía. La célula no puede generar energía porque la glucosa se queda en la sangre y por consecuente produce la diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Mejorando el nivel de actividad física y la dieta. ¿Listo? La dieta va a ser muy importante también en el adulto mayor. El requerimiento calórico disminuye en forma progresiva con la edad a contar de la tercera década de la vida. Ojo, ¿cuál es la tercera década de la vida? Señorita Alejandra Anchondia, ¿cuál es la tercera década de la vida? Tercera década de la vida. La vejez. Década quiere decir 10 años. La tercera década. 30. Sin que se moleste. A ver, ¿qué edad tiene usted? Como 50, profe. Como 50, ya ve. Ya tenía que haber bajado la dieta y sigue comiendo empanaditas y cosas así. ¿O no? No. No, ya. Entonces, mire, en la tercera década de la vida, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ir mejorando nuestra dieta. ¿Por qué? Porque se va a requerir menos cantidad de calorías a partir de esta edad. Dependiendo si es deportista, ¿no? Si es deportista ya tendrá una evaluación dietética para usted. Entonces, desde los 30 años ya sabemos que el nivel de energía o de calorías va a ir disminuyendo. Sí, y la actividad física realizada también disminuye. Sin embargo, los aportes calóricos y nutricionales en general rara vez son ajustados a las demandas energéticas de las personas. Entonces, seguimos comiendo igual como comíamos a los 18 hasta los 50, 60 años, y ahí vienen los problemas de alimentación. Y más que nada cuando no se hace actividad física ni se trabaja en alguna actividad que genere algún esfuerzo físico. Los sujetos adultos mayores tienen una respuesta de contrarregulación del metabolismo de la glucosa, disminuida, que se evidencia como menor respuesta de glucagón y hormona del crecimiento frente a hipoglicemia. ¿Qué es el glucagón? Es otra hormona que se produce en el páncreas, sí, que rompe el glucógeno para poderlo ocupar como glucosa. Vamos a ver si tenemos un poco de los conceptos, aunque es un poco difícil, pero bueno, veamos.
¿Qué diferencia hay entre el glucógeno y la glucosa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia hay entre el glucógeno y la glucosa para nosotros poder ir entendiendo lo que leemos? Buenas tardes, Marco Carrera, el señor Marco Carrera. ¿Qué diferencia hay entre glucógeno y glucosa? ¿Nos acordamos o no? Está dormido. Señor Marco Carrera, una diferencia entre glucógeno y glucosa. ¿No? No se acuerda. Bueno, no importa. A ver, señor Ricardo Andrango, una diferencia entre glucógeno y glucosa. Chicos, una pregunta. ¿No encienden las cámaras por problemas de internet? Porque veo muchos compañeros que están con las cámaras apagadas. Y sí me gustaría que en el chat... Profe. Listen, yo estoy a mi trabajo, por eso tengo la cámara apagada. Póngame en el chat por qué tiene usted la cámara apagada para yo saber. Porque les estoy preguntando siempre a los mismos, al señor Ramiro, al señor... Ya me sé hasta los nombres, ya... Sí, entonces, y siempre actúan los mismos. Dígame. Profe, entre la glucosa y el glucógeno, la glucosa es como un procesador y el glucógeno es como un almacenador de... Correcto. Procesador, sí, el uno es procesador y el otro es almacenador. Ya, la glucosa podríamos decir que es una molécula de azúcar, es la glucosa. Y el glucógeno no es más que la acumulación o como quien dice el ahorro. Donde se almacena, No donde se almacena, sino la almacenación del glucógeno. Es como que yo, déjeme decirle, un quintal de arroz, ¿no es cierto? Pero si yo, una tienda es un lugar en donde tienen un quintal de arroz, pero un apilador es donde tienen un montón de quintales de arroz, ¿no es cierto? ¿Qué es la glucosa? Es una molécula de azúcar. ¿Qué es el glucógeno? Son muchas moléculas de azúcar que están acumuladas. ¿Por qué me voy a esto? Porque para que entiendan un poco los conceptos que nos habla aquí, nos dice que el glucagón es una hormona que al glucógeno, a esa acumulación o ese almacenamiento de glucosa, rompe para poderlo ocupar de una en una, porque el cuerpo no lo puede ocupar como glucógeno, lo ocupa como glucosa, o sea, tiene que irlo ocupando de uno en uno, por decirlo así, no lo puede ocupar así hecho un grupo, tiene que ir ocupándolo de uno en uno. Entonces el glucagón lo que hace es romper esa glucosa para poder ocupar. Entonces, ¿qué dice aquí el concepto? Que se evidencia como menor respuesta del glucagón, o sea, la persona de la tercera edad ya no puede romper ese glucógeno para ocuparlo. Y cuando no se rompe, cuando no se ocupa el glucógeno, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte el glucógeno que no se ocupa? Brian Solórzano, a ver si se acuerda. ¿En qué se produce el glucógeno que no se ocupa? ¿En qué se convierte? No entiendo, profe. ¿No se acuerda? Ya. ¿El glucógeno? ¿Quién le puede ayudar? Profe. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? No es que no quiera participar, es que yo soy una persona de pocas palabras, yo no hablo mucho. Ya, listo. Te pones nervioso cuando hablas, ya no hay problema, está bien. Tranquilo. ¿Listo? Gracias. ¿Quién le puede ver? John Pantoja, usted siempre está atento, pilas. ¿Qué pasa con el glucógeno cuando no se ocupa? Es fácil saber porque lo almacenamos en forma de, bueno, engordamos. Eso, en forma de grasa, es fácil saberlo. Y a consecuencia, el hombre de la tercera edad va también a sufrir este proceso de sobrepeso o mayor cantidad de grasa corporal, porque este glucagón o la hormona esta ya no va a poder ayudar a que se pueda ocupar ese glucógeno. ¿Listo?
Esta condición asociada a la alteración cognitivas y motoras de la edad hace a la población adulta mayor que presente un mayor riesgo de hipoglicemia y sus graves efectos secundarios. ¿Listo? Aquí tenemos la dieta que deberíamos siempre como personas, no solo de deporte, no solo de recreación, sino también dar pequeñas pautas o tips a las personas de la tercera edad que coman sano. Sí, y hacer actividad física. O sea, tenemos que estar inmersos en todo. Lastimosamente tiene que ser así. ¿Listo? O beneficiosamente, yo no diría lastimosamente. Beneficiosamente vamos a poder hacer eso. ¿Listo? Vamos a poder ayudar no solo al deportista, sino al niño, al joven y al adulto mayor. Con los años, el envejecimiento en el organismo trae consigo serios cambios como morfológicos, cardiovasculares, cambios patológicos estructurales del aparato respiratorio, muscular, óseo, digestivo y entre otros más. Cambios en los órganos sensoriales tales como disminución de la agudeza visual, pérdida auditiva, la piel denota enrojecimiento, se acompaña frecuentemente de una mayor lentitud en la capacidad psicomotriz, disminuyen los mecanismos termorreguladores del anciano, todo ello puede suponer un riesgo para la salud individual. ¿Qué será el regulador de los termorreguladores, señorita Diana Álvarez? ¿Qué serán los termorreguladores? No sé, profe, ahí sí le voy a quedar mal. Ya, a ver, ¿quién le ayuda? Señor Andachi. A ver, ya le corté, a ver. Dígame nomás, ya. A ver, ¿quién va a acabar? El termorregulador será para regular la temperatura corporal, eso. Correcto, habrá personas de la tercera edad que sean bien frioleros. Oh, profe, estoy con frío y está haciendo sol, y él está con frío. Dice, ¿qué es? Parece guagua, no. Sí. Oh, está con frío porque no hace actividad, porque no se mueve. Porque no se mueve. También estará haciendo sol, frío y dirá, no siento frío, profe, yo no siento frío. ¿Listo? No, pero a veces depende de la persona, porque hay personas que son friolentas, otras que en la sierra tienen calor y están haciendo un frío. ¿Sí o no? Depende del cuerpo, yo creo. También depende de la grasa corporal, ¿no es cierto? Si es gordito, no va a sentir tanto frío y más capacidad de mantener la temperatura. Si el señor es flaquito, también. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, sí, que tanto las personas de la tercera edad como nosotros vamos a ir sufriendo esos cambios. Sí, bueno, no sufriendo, porque bueno, sufrir lo entendemos como consecuencia, ¿no? Pero tratar de no sufrir esos cambios, sino conllevar esos cambios, aceptar esos cambios y tratar de irlos conllevando de mejor manera. Bueno, muchachos, nos vemos mañana, sí, mañana es de 7 a 9 y de 10 y 45, ¿no es cierto? En adelante. Listo, voy a tomar una... Profe, gracias. Voy a tomarles una... Hoy la clase estaba más informativa, ¿no? Bueno, me gusta que actúen porque también a mí me instruyen, sí. De alguna manera me instruyen porque yo no me cabe, no, como no soy del campo, ¿no es cierto? No vivo en lugares pequeños. Yo no sé que hay que fumigar con 60 o 70 libras, 80 libras, 5 o 6 horas. ¿Listo? Y uno ahí va evaluando por qué las personas que viven en lugares apartados de la ciudad viven más sanos y mejor. Y ojalá todos pudieran vivir así. Dígame. El compañero Jairo Mina. ¿Ya? Me envió un mensaje diciendo que se iba a ausentar por las clases, o sea, iba a faltar porque está en una competición nacional. Él es... Ya. Sí, está bien. Practica, creo, karate. Sí, y me entonces dijo le mandaba de la concentración nacional si le habían enviado una carta de invitación y tenía que ir a Guayaquil a competir. A la competición y estaba concentrada. Qué chévere. Ajá. O sea, yo, bueno, desde mi punto de vista, yo también fui competidor y pues les felicito si tienen
que ausentarse un poquito de la clase. Lo único triste es que no podemos de esa parte de compartir las ideas, ¿no es cierto? Eso es lo único que afecta. Pero les felicito y tienen la aprobación de que si tienen un problema deportivo que van a representar a la provincia, pues un gusto. Y los compañeros también que tienen problemas a veces de trabajo, como los compañeros que están en pleno trabajo y oyendo la clase, no se preocupen, ¿listo? Tienen toda la aprobación. Lo importante es que podamos compartir y vayamos haciendo no de una clase solo de estar oyendo, sino de esa clase en donde uno puede opinar, en donde uno también da su aprobación y vamos sacando conceptos claros para todos, no solo para uno. Nadie tiene razón. Bueno, no es que nadie tiene razón, hay cosas que sí tenemos razón y que tenemos que respetarlas, son reglas, pero hay otras en donde sí hay esa flexibilidad, en donde uno va a ir aprendiendo del compañero, ni siquiera a veces del profe, va aprendiendo del compañero. ¿Listo? Entonces voy a tomarles una fotito para la asistencia, chicos. Los que puedan enciendan sus cámaras. Me gustaría que siempre estén encendidas las cámaras para poder ver cómo van interactuando. ¿Listo? Sonrían, por favor. Una sonrisa para la foto de asistencia. Y nos vemos mañana en la mañana. ¿Listo? Profe, muchas gracias. No se olvide el PDF. Perdón, dígame, Marcelo, dígame. El PDF no se olvide. No, el PDF me voy a demorar un poquito. Lo que le decía Lo que le decía Marcelo, y ayer encontré un folleto donde había un proyecto de la tercera edad en actividades y cómo se programó, y les quiero sacar en mi compu, les voy a hacer el PDF, ir escaneando y haciendo el PDF, para luego poderlo subir a la plataforma. Me voy a demorar un poquito, pero es para que ustedes tengan guía, por si acaso les toque dar clases a personas de la tercera edad. ¿Sí? Eso era nada más. Listo, profe, gracias. Gracias, chicos, a ustedes un buen día. Nos vemos mañana temprano. Profe, hasta mañana, Gracias, compañero. profe. Gracias, dice, chao. Hasta mañana. Chao, chicos. Gracias.